Y bueno, ya está con nosotros Rogelio Robles Dumas, el abogado. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Es abogado? Eduardo. Sí, yo lo sé. ¿Y por qué te sorprende? Y bueno. Y hacemos énfasis en lo del abogado porque es acá la mente maquiavélica jurídica de esta denuncia Lupita en contra Mora. de Bienestar. De Lupita. El trabajo que se hizo, Dumas, para este tema, porque había mucho cuestionamiento de qué tanto se podría trabajar en un caso a partir de una llamada telefónica o de un audio que se pudo haber obtenido de manera ilegal, o de qué tanta trascendencia podría tener en la Fiscalía de Delitos Electorales, o cómo se podría trabajar eso, ¿no? Bueno, de entrada hay que empezar diciendo que una de las prioridades de este gobierno, al menos manifestado por el presidente López Obrador, fue la queja que él tenía cuando él miraba que se utilizaban los recursos públicos, los apoyos sociales, para favorecer a un partido o candidato, ¿no? Y entonces una de sus principales prioridades fue así que en 2019, en marzo del 2019, publican esta reforma al artículo 19 constitucional, que en un principio me pareció exagerado, porque convirtieron, entre otros, los delitos electorales con prisión preventiva oficiosa, al igual que los de cuello blanco. Y luego ya la Suprema Corte de Justicia después le dio palo al tema de los delitos de cuello blanco como para que tuvieran prisión preventiva oficiosa. Eso se quedó sin efectos. Pero el tema y así lo dice el artículo 19, el uso de programas de apoyo social con fines electorales. Así lo establece, fines electorales. Ya cuando hacen la reforma legal, para que lo puedan cuadrar esta reforma constitucional, para reglamentar la reforma constitucional, tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley General de Delitos en materia electoral, lo circunscriben al proceso electoral. Y entonces algunos dicen, pues, entonces si no hay proceso, no hay delito, ¿verdad? Pero la base constitucional dice fines electorales. Y aquí habríamos que ver quién es al final, quién se beneficiaba. Porque además la ley luego dice, al que esté para favorecer a un partido candidato o para perjudicar a un partido candidato o coalición. Es decir, tú puedes utilizar los programas de apoyo social tanto para beneficiar a uno como para perjudicar al otro. Y eso es lo que se vio en el audio. O sea, en el audio escuchaste que es conmigo porque con Claudia no. Pero fíjate, seguramente a nivel nacional habrá otros estados donde sea para con Claudia y para no con Marcelo o con cualquier otro candidato. O sea, aquí lo que estamos viendo, y yo sostenía que este es un tema federal, porque a final de cuentas el beneficio electoral, estamos hablando del proceso federal, era para un candidato a la presidencia de la República. Porque ya al final de este proceso de Morena, que por cierto concluye hoy se define todo, ¿no? Sí. Hoy se tiene que definir y mañana la entrega del bastón de mando, que me parece una verdadera jalada. Pero Oye, después de todo lo fino que estuvo hablando, Rogelio, no, es que es una verdadera jalada. Sí, abro paréntesis, ¿no? Y te quejas de Villa, Sí, el licenciado Robles Dumas, pues es que no hay una manera elegante de definir esas jaladas, pues, ¿no? La verdad. Pero bueno, el tema aquí, volviendo a este tema, se presenta, los partidos políticos se unen y lo hacen para presentarlo ante la Fiscalía del Estado. La Fiscalía del Estado va a decir que no tiene competencia, porque es un tema, a final de cuentas, federal. Ahora, independientemente de eso, se derivan una serie de delitos, por ejemplo, el tráfico de influencias, ¿no? El abuso de autoridad o abuso de poder, que me parece que también se da, porque en la propia llamada, esta señora Valeria reconoce, o al menos le dice, que si tiene algún problema con el transporte, que le hable a ella, porque ella le va a hablar a los de Limos. Y entonces dices tú, bueno, el Instituto de Movilidad Sustentable, ¿qué tiene que ver en la movilidad política? Digo, tú puedes contratar los servicios de privados de transporte para llevar a la gente, y aún así es un acarreo. Pero cuando tú utilizas a la institución encargada de regular el servicio de transporte público para ejercer presión a los concesionarios, porque dice, si no te quieren llevar, háblame, yo le hablo a Limos, si no van. ¿Qué te está diciendo? Al menos, ponle tú que la señora haya mentido y haya exagerado, o le haya dicho, le haya hecho coba. De todos modos lo dijo y se tiene que investigar. A lo que voy con esto, y la finalidad de la denuncia es que se hagan las investigaciones y se deslinden responsabilidades. O la mejor, como dijo la gobernadora, Netza no sabía, y Netza no sabía, y no sabía. Y si no sabía, pues también malo, que sus subordinados utilicen los programas públicos y el señor
no se dé cuenta. Porque además no era cualquier subordinado, ¿no? No, era Iba a ser subsecretaria. Era la que estaba por ser subsecretaria. De hecho, ese día le iban a nombrar subsecretaria. Sí, no, y luego además dijo que iba a ser diputada. Ah, sí, también. No, que ella iba a ser la candidata a diputada federal por el Distrito 5 de Tijuana. Pues quien la hizo consejera fue Netza, ¿no? Además. Sí, porque ella era del PAN, pues. Oye, ahora hay otros audios, hay otras declaraciones, lo miré con otra periodista, colega de ustedes, donde en 4 entrevistas dicen, fuimos a votar doble en la elección de Netza. Y son gente que trabaja también para la Secretaría del Bienestar. Y ahí los operadores son los que ya había corrido Netza y que ya los recontrató. Sí. Los dos priistas. Entonces, acá sí, por eso decíamos, hay una crisis en el bienestar. Y que ahora, pues bueno, el Frente Amplio, junto con el Partido Encuentro Solidario, termina presentando la denuncia. ¿La trascendencia va más en el tema de la FGR que de la Fiscalía Local o en las dos? Yo creo que no, para mí el tema del delito electoral en sí es ante la Fiscalía, entre la Fiscalía General de la República, la FGR. ¿Facultad arrastra de todo el hecho como tal? Propiamente para hacer un solo expediente. Pues pudiera ser también, pero hay delitos que son exclusivamente de competencia del Estado, ¿no? Okay. Entonces yo creo que se tiene que llevar por cuerda separada. Pero además la Ley General de Materia de Delitos Electorales te dice que con independencia de los delitos que se puedan cometer, a partir de ahí, pues se investigarán unos por una parte y otros por otra parte, ¿no? Entonces, ¿es una especie de denuncia de hechos? Sí, es una denuncia de hechos, además son hechos públicos y notorios, sí. Porque si bien es cierto, hay una ilegalidad en cuanto a la obtención del audio, ¿no? Porque para que tú puedas obtener o hacer público un audio entre una publicación entre particulares, al menos uno de los particulares debe identificarse y aceptarlo. A ver, yo te estoy grabando, pero decir quién lo fue, pero esto es completamente anónimo, pero además está editado. Se nota que es un tema de fuego amigo o fuego interno ahí es una guerra civil dentro del propio Morena, ¿no? Que alguien la filtró para perjudicar. De hecho, dentro del propio bienestar, ¿no? Igual, sí, porque ¿quién sabía que iba a hablar con ese señor? Sí. Va a empezar. Pero además, fíjate, la exfuncionaria, porque ahora ya dicen la persona esa, la exfuncionaria. O sea, no sé si ya borraron todas las fotos de Instagram, donde están abrazados. Sí, como le pusieron a Lizaola en un taller de Texas, ¿no? Sí. El Bueno, la exfuncionaria esa, ¿no? Dice, estamos reunidos aquí en Morena, en las oficinas de Mexicali, y me está brincando tu nombre por todos lados. Se refiere al líder social con el que está hablando, ¿no? Y dices tú, ¿por qué van a estar funcionarios del bienestar reunidos en las oficinas de Morena? ¿Revisando qué? Y porque además, ¿por qué tienen listas? Además, ¿no? Sí. En Morena, porque no dijo en bienestar. No, dijo en Casi dice, en las listas corruptas que tenemos aquí. Ya no me faltó por decir eso, ¿no? Sí, en las listas chuecas. ¿No? En las listas que nos robamos. En las listas de los moches que vamos a dar. ¿Por qué sales tú en todas, no? Ajá. Sí. Dice, ¿por qué me brinca tu nombre? Y luego dice ella, me están preguntando, ¿qué onda con esto, Valeria? No, arréglalo. Entonces, ¿quién le preguntó a Valeria eso? No, falta que estamos comiendo aquí caguama. No creo que haya sido un subordinado de Valeria el que le preguntó qué onda con esto, Valeria. Y ahora, en la fórmula para hacer, que esa fórmula nunca tuvo que existir porque no estaba dentro de los estatutos, en la fórmula que para que Valeria fuera consejera, estaba Ismael Burgueño. O sea, ellos dos operaron para ser consejeros. Y movilizaron, evidentemente. De ahí te explicas tú tanto voto, ¿no? Sí. 8,000 votos. Fíjate qué cosa curiosa, yo todavía estaba checando un dato al histórico. Benito Juárez en su reelección de 1871 tuvo 5,800 votos. O sea, Netza tiene más votos. Tuvo más votos que el presidente Juárez. O sea, en su elección. O sea, Juárez fue presidente en la elección y muy cuestionada además. Sí. ¿No? La elección de 1871, la última de Juárez. Juárez es nadie. Pues. ¿No? Sí. 5,800 votos, ¿qué son eso para Netza? 8,000 en un municipio. Netza es el PRI. Los 5,800 fueron en todo el país para Juárez. ¿No? Oye, lo de Netza es en un distrito, Sí, es un distrito, ni siquiera la ciudad. Ni siquiera toda la ciudad. Y yo lo solicité por transparencia, hice una revisión y es el segundo más votado de México. Sí. Que el primero es una mujer de Chiapas, una funcionaria de Chiapas. Del bienestar. Del bienestar, sí. Y el segundo es Netza y el tercero es Julieta Ramírez. Ajá. O sea, porque ni siquiera Dan Augusto, ¿eh? No, Augusto tuvo como 1,000 votos. Sí. Ni siquiera el Fisgón, ni siquiera nadie de ellos. Martín Batres. Nadie de los. Oye, y aparte, se nota que hubo ahí un tema de
traición o algo así, porque Nets obtuvo 8,000 y tantos y Julieta obtuvo 7,000 y tantos. O sea, No, hay como 1,000 votos padre. de diferencia entre uno y Es otro. que en ese dijo nadie me gana, ¿no? Yo quiero ser el más votado. Pues imagínate, o sea, aquí todo esto que se ha dado, o sea, la suma de todas estas casualidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Debería... De hecho, eventos afortunados. Como Lemon y Snicket, ¿no? Sí. Pero fíjate que era para que la gobernadora dijera, a ver, vamos a hacer un alto del camino, vamos por bien, es más, él te diría que por vergüenza, debería pedir licencia y decir, investíguenme, ¿no? Sí. No tengo nada que ocultar. Pero para no entorpecer nada, porque él sigue siendo jefe de todos, pues. Imagínate que ahorita, fíjate, ¿Es por el jefe de ejemplo, Morena? no, fíjate que una de las causales para que te quedes tú en prisión preventiva es que tu sola libertad pudiera entorpecer la investigación. O sea, hay 3 causas por las cuales una persona se queda en prisión preventiva. Que represente un peligro para la víctima, que se pueda sustraer de la justicia o que su propia libertad entorpezca la investigación. Entonces imagínate que van a investigar a Bienestar y al investigado es el jefe de Bienestar. ¿No? Exacto. ¿Qué va a pasar? Pues, ¿no? Exacto, tendría que separarse, claro, por el bien de la investigación. Y por el bien de la imagen del gobierno y de la propia Marina. No, y en temas jurídicos, pero por ejemplo también en administrativos, en la investigación que se supone que está haciendo Rosario Villar, tendría que el mismo Nets salirse. Claro, por lo menos en calidad de, no sé, una suspensión temporal, si tú quieres, ¿no? Una licencia, vaya, si Oye, no lo quieres correr. Dumas, en otro tema para que despedaces a Morena con el tema de los debates, que ya sé que te lo estás saboreando desde ayer. Híjole, pero sí. En esta modificación que hacen al 163, creo, 168. 168 de la ley electoral en Baja California, el eliminar o suprimir algunos rengloncitos ahí de los modificar algunos párrafos, Simplemente un paréntesis, se lo debo a Pablo Yáñez, porque él me dijo, yo también salgo a debatir cuando me invitas. Ya es que el día de ayer yo comentaba sí, de que hecho, Molina... yo te iba a decir de sí, eso. tiene razón. Cierto. Pablo Yáñez también es otro de los que sí se avienta el tiro. Pues creo que es el único, ¿no? ¿O qué? Sí, Molina, Digo, ¿no? porque Jaime Delgado no es Morena, ¿no? Es militante. Es el defensor defiende más a Morena Sí. desde el periodismo, ¿no? O Es sea, como la película de Mentiroso, Mentiroso, Sí. no. Oye, objeción, estaba hostigando al testigo. Es que es su testigo. es su propio testigo. Es lo mismo, ¿no? Sí, es cierto, nada más Molina y Pablo Y Yáñez. Pablo ¿no? Yáñez. Ahí, Cierto, sí, ahí sí. hago el reconocimiento también a Pablo Yáñez, que Cierto. también se avienta el tiro siempre que está dispuesto a debatir, ¿no? Pero mira, no debate el presidente del partido, no rebate el presidente del consejo político del partido, Menos. que son los que deberían de dar la cara por Morena, tanto el presidente como él. Pero esta reforma que hacen, fíjate, ¿cómo decía el artículo 168 antes? Decía, los candidatos a un puesto de elección popular deberán, o sea, es un imperativo, deberán acudir a los debates que el Instituto Estatal organice, ¿no? Y entonces ahora le quitaron esa parte y empieza el artículo 168. El Instituto Electoral organizará debates. Sí. Pero ya no dice que puedan ir, no hay una obligación. Nosotros podemos realizar un debate. Y además le quitaron el párrafo ya ahí sí de manera obligatoria, dice que en el caso de la gubernatura ahí sí tendrían que asistir al menos a uno. Por lo menos a uno de los 3 debates que organiza el instituto. Y al contrario, por ejemplo, platicando ahí con gente ahí que sabe también de temas electorales, me decían, pero es que en 2019, cuando el IE hace estos lineamientos, donde iban a hacer más debates para municipios, lo que se obligaba también era a que fueran, y a diputación también que fueran, lo cual lo revirtieron en la sala Guadalajara para que les quitaran la sanción, porque decían no era obligatorio, salvo el tema de la gubernatura. ¿A qué voy? Que bien pudiera el mismo Morena en este escenario del debate en el que se ha puesto a nivel nacional desde el presidente de la República, pero que no lo hace nadie de Morena más que ellos, que le pusieran la obligatoriedad también a municipios y a diputaciones, ¿no? Aunque como dices, es imperativo cuando dicen deberán, sí. Pero que lo establecieran bien para que no hubiera estos recovecos y que se pudieran salvar. Pero no, Morena le huye al debate. No, pero además el pretexto que pusieron para eliminarlo es que de todo mundo no hay castigo. Entonces fortalece el castigo, ¿no? Fortalece la sanción, pero no lo hacen, pues, pero esto, a ver, ¿en detrimento de qué es? A mí lo que me preocupa es, déjate tú, porque yo le llamo la ley cubre tontos, ¿no? Lo digo de otra forma, ¿no? Un poco más peyorativa, que no es de este programa, pero, o sea, es cubrir a la persona para que no evidencie su incapacidad o su ignorancia o como gustes y mandes, ¿no? Sí, es bajo este imperativo de más vale que piensen que eres un menso porque te quedas callado a que hables y se los compruebes. Y además decíamos ayer,
hay quienes dicen, no, ya, es que es estrategia política, para que no nos reste Sí, no se porcentaje. vale, no se vale la No, estrategia. claro, pero eso va en detrimento del ejercicio de la función pública que es de gobernar. Porque, imagínate, ayer miraba un video donde un ciudadano va y le reclama al gobernador de Baja Sur. Y airadamente le dice, no me reclames, es que tú prometiste esto. Entonces, imagínate, la idea de los debates, y eso es lo que dice la ley, los debates son para valga la redundancia, para exponer y debatir las plataformas con las cuales tú llegas con el ciudadano. Porque tú al ciudadano, tú tienes que registrar compromisos de campaña y una plataforma política. Es decir, me comprometo a hacer esto bajo esta plataforma ideológica política. Para que no haya engañados, ¿eh? Para que no digan, oye, es que usted es de derecha. Oye, pues yo siempre dije que era de derecha. O sea, me registré en una plataforma, soy pro familia, antiaborto y lo que tú quieras. Si votas por mí, es bajo tu responsabilidad, pero yo nunca te oculté qué es lo que yo quería hacer. Y además, ahora, y por ejemplo a ti, Villa, que te tocó ser también moderador de debate, ahora están preocupándose nada más por el tema Morena. O sea, tienen miedo de sus propios candidatos y candidatas. Pero no se dan cuenta que también de esa manera, con los debates, los candidatos y candidatas de los otros partidos se evidenciaban. Y te dabas cuenta que no tenían ninguna propuesta, ningún entendimiento y ningún tema a relación. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el debate de la gubernatura yo les cuestionaba sobre el tema de la nueva escuela mexicana. Y no supieron decir, ninguno de los candidatos y candidatas a gobernadora no sabían del tema. Y hoy sí reclaman el tema de los libros de texto gratuito, pero es un tema que ya se viene desde hace años. Entonces, a lo que voy es que cuando tienen desconocimiento de todos los temas, y más en este nuevo formato, es cuando te das cuenta de que no tienen ganas de debatir. No, pero no tienen ganas de adentrarse en el estudio de los temas. Sí. Oí a la alcaldesa decir, bueno, pues es que es un tema federal, vamos a ver de qué se trata, y tengo opiniones diferentes, y es un tema de interpretación jurídica. A ver, espérame. Por ejemplo, ¿no? El 115 constitucional te dice cuáles son las facultades del ayuntamiento. Y si el ayuntamiento tiene que dar el uso de suelo, tendría que primero ver si se lo vas a dar a un centro de vicio o un casino, tú se lo puedes negar. Oiga, pero es que trae un permiso federal para operar un casino, pero eso no te brinca y no te pone por encima de las reglamentaciones municipales, porque por eso el municipio es el municipio libre. Pero no hay posibilidad de algún amparo cuando la persona o la empresa como tal cumpla con todos los requisitos para hacerlo. La empresa se puede amparar como particular, pero aquí viene el interés superior de la comunidad y del ayuntamiento. Okay. O sea, la presidenta no puede llegar y decir, mira, traigo un papelito firmado por Don Augusto que dice que puedo poner un casino. Además, ya hay un antecedente, ¿te acuerdas? En San Pedro Garza, en Nuevo León, cuando estaba el tema de los Zetas, llegó el alcalde en ese entonces y quitó los permisos. O sea, suspendió que ahí se llevaran a cabo, porque no tenían permiso de uso bueno, de suelo. San Pedro Garza se cuece aparte en México, porque hasta una barda querían poner para que no entraras. Querían hacerlo como si fuera una república autónoma de San Pedro, ¿no? Garza, great again, ¿no? Sí, pero al menos ellos, digo, sí, en el tema casino, ¿no? Claro, no, es que deben de sacar la autonomía municipal. Y hay entidades del país que no tienen casinos. O sea, que dicen, no, aquí no vas a llegar, acá no va a haber permiso. Pero además debería haber un estudio sobre el perjuicio que da, porque por ejemplo hay un casino aquí en Mexicali, en una colonia popular, la calzada Héctor Terán, donde la mayoría de las personas que va, es gente que va y deja su sueldo ahí. O sea, también el daño social que estás construyendo alrededor, porque el casino es... O sea, no estamos hablando de casinos de Monte Carlo, donde llega la gente en su Lamborghini y se estaciona, no. Y ahora ya no les importa que ahí está el Cobach, que está la absolutamente nada. ¿No? O sea, yo creo que el ayuntamiento sí debería poner mano dura y decir, a ver, espérame, no te autorizo el uso de suelo. Tengo permiso para operar casinos, sí, pero no para abrir dentro del ayuntamiento de Mexicali, porque aquí está. No lo hacen. Recordarás que la administración de Osuna Millán intentaron, incluso plantearon una reforma para que ya no se pudieran instalar casinos en mancha urbana, porque trataban de mandarlos a La Salada y que ahí se hiciera un complejo casinero, ¿no? Tipo de reservación, ¿no? Exactamente, ¿no? Y al final ahí quedó el tema, ¿no? Pero era justamente una herramienta para tratar de evitar que siguieran o que proliferaran los casinos en la ciudad. Que ya se tenía. Sí, seguramente tenía terrenos ahí el que hizo la propuesta, ¿no? Probablemente. Creo que Víctor Navarro estaba promoviendo ese tema, ¿no? Si mal no recuerdo. Pues debería de sacarse, pero además, mira, te digo, y esa es parte que luego tú no sabes como elector qué ideas trae el candidato. Por eso es lo peligroso de que se prohíban los debates, ¿no? El debatir ideas, a ver, se contrastan desde antes, entonces tú ya tienes la oportunidad de decir, bueno, ya al menos más informado, decir, le doy mi voto a fulano o no le doy mi voto a sutano. Y te aseguro que si en determinado momento, digamos en la elección de 2027, Morena empezara a perder votos, la reforma de Molino, la reforma de Morena va a ser
vamos a volver a poner los debates, que porque nos dimos cuenta que no funcionó, y ahora vamos a ponerlos. ¿Para qué? Para ahora sí tratar de subirlos a un escenario de debate a los candidatos. Porque esto es un tema de conveniencia, están moviendo la ley como se les pega la gana en este momento específico. Cuando las cosas se volteen, que eventualmente van a voltearse, van a querer cambiarlo para ponerlo en un punto de beneficio. Y eso es lo lamentable de lo que están haciendo con la ley. Resultaron antidemócratas. Así es, exactamente. Sí. Pero... Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.